Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Y bueno, hoy traigo un tema que créanme, me dejó helada. Preparémonos porque lo que les voy a contar es bomba. Ya lo dice el título, 21 de septiembre de 2025. La impactante noticia de Can y de Met sorprende a todos. Y sí, lo digo en serio, la noticia que sacudió el mundo de las series turcas, y no solo eso, sino también a muchísimos fans como nosotros. Así que si son fans de las series turcas, si aman a Can Yaman y a Demet Özdemir, o si simplemente les encantan los chismes jugosos, este vídeo es para ustedes. Prepárense para sumergirnos en esta historia llena de giros, secretos, especulaciones, mucha emoción y por supuesto mucho amor. Pero antes de empezar a destripar esta noticia jugosa, quiero pedirles un favor gigante, pero gigante de verdad. Si aún no están suscritos al canal, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita y únanse a esta comunidad. Cada semana les traigo las últimas novedades, análisis, chismes, entrevistas y todo, absolutamente todo, lo que necesitan saber sobre sus series y actores turcos favoritos. No se lo pierdan. Y ahora sí, sin más preámbulos. Empecemos. Abróchense los cinturones. El 21 de septiembre de 2025. La fecha que quedará marcada para siempre en la historia de las series turcas. El mundo quizás no se paralizó por completo, pero sin duda, la comunidad de fans de las series turcas, y especialmente los seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir, experimentaron un shock, una explosión de emociones, un tsunami de alegría y sorpresa. ¿Por qué? Porque se confirmó de manera oficial, algo que durante años había sido un rumor, una esperanza, un deseo, una bomba. El amor que todos soñábamos, la pareja perfecta, era real. Para entender bien la magnitud de la noticia, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Viajemos a 2018, un año clave para la historia de las series turcas y para la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. Ese año, el universo se confabuló y nos regaló Erkenci. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno que traspasó fronteras y conquistó a millones de corazones alrededor del mundo. Y por supuesto el éxito de la serie no solo se debió a su trama cautivadora, a sus personajes entrañables y a sus hermosos paisajes turcos, sino, sobre todo, a la innegable química, la electricidad, la magia que emanaba de Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre ellos en pantalla era algo único, algo que trascendía la actuación. Era una explosión de emociones, de miradas cómplices, de sonrisas sinceras que llegaban directo al corazón. Esa conexión especial, esa chispa, cautivó a millones de personas, quienes rápidamente comenzaron a fantasear con la idea de que ese amor fuera real, de que esa magia se trasladara a la vida real. Y como suele pasar, las redes sociales, que son el caldo de cultivo perfecto para las especulaciones y los sueños, se inundaron de teorías, de análisis de cada gesto, de cada mirada, de cada interacción entre Can y Demet. Hubo rumores, fotos, vídeos, entrevistas, todo alimentaba la esperanza de los fans. Parecían estar muy unidos fuera del set, compartían tiempo juntos, se veían cómplices cercanos. Las fotos en las redes sociales, las publicaciones en Instagram, cada comentario, cada me gusta, eran analizados al detalle por los fanáticos, quienes buscaban desesperadamente una señal, una pista, una confirmación. Pero a pesar de toda la expectación, de todas las especulaciones, nunca hubo una declaración oficial. Nunca hubo una confirmación pública de que estaban juntos. Nunca hubo una entrevista donde dijeran sí, estamos enamorados. Y así con el paso del tiempo y con el final de la serie, cada uno tomó caminos separados. Can Yaman, aprovechando el éxito de Erkenci, decidió dar el salto a la fama internacional. Se mudó a Italia, comenzó a trabajar en proyectos internacionales, como la serie Viola come il mare, y expandió sus horizontes profesionales. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía, protagonizando otras series que también fueron muy populares, como Doğduğun Kaderindir y Anfara, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y reconocidas del país. Pero como dije antes, el destino es caprichoso y la llama de la esperanza, para los fans de Erkenci, nunca se apagó por completo. Continuaron los rumores, las especulaciones, los análisis de cada like, cada comentario, cada mirada. La comunidad de fans, conocida por su pasión y dedicación, se mantuvo activa en las redes sociales, manteniendo viva la llama del amor entre Can y Demet.
Y así, llegamos al 21 de septiembre de 2025. Un día que, como les dije al principio, quedará grabado en la memoria de los fans. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, la noticia saltó a la luz de una manera inesperada, pero a la vez, romántica y significativa. No fue un comunicado oficial de sus agencias, ni un anuncio en un programa de televisión, ni una entrevista exclusiva en una revista de espectáculos. Fue nada más y nada menos que una foto. Una foto publicada por la propia Demet Özdemir. Una foto que por sí sola lo decía todo, que no necesitaba palabras. En la foto se veía a Demet radiante con una sonrisa que iluminaba la imagen, abrazada a Can Yaman. Ambos parecían felices, relajados, disfrutando de un momento íntimo, de una conexión especial que trascendía la pantalla. Ambos vestían con ropa casual, como si estuvieran disfrutando de un día normal, sin poses, sin artificios. La foto fue tomada aparentemente en un viaje que hicieron juntos a Grecia. Y para hacerlo aún más romántico, de fondo, se podía apreciar un precioso atardecer, con el cielo pintado de colores cálidos y vibrantes. La publicación no tenía ninguna descripción, solo un emoji de corazón, que decía más que 1000 palabras. Imaginen la reacción. Las redes sociales explotaron. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, todas las plataformas se inundaron de comentarios, de felicitaciones, de mensajes de alegría y emoción. Los fans, después de años de espera, de especulaciones, de análisis exhaustivos, finalmente tenían su confirmación. Can y Demet, la pareja soñada, la pareja de Erkencikus, finalmente estaban juntos, y no solo eso, parecían estar muy felices. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia mundial. Can Demet se apoderó de las redes y los fans compartieron sus sentimientos, sus teorías, sus análisis, sus recuerdos de Erkencikus, y sobre todo, su felicidad por ver a sus ídolos juntos. Memes, edits, vídeos emotivos, homenajes, todo era válido para expresar la emoción desbordante. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo llegaron a este punto después de tantos años de caminos separados? Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Según fuentes cercanas, que prefiero mantener en el anonimato, después de varios años de caminos separados, Can y Demet mantuvieron el contacto. Un contacto discreto, eso sí. Un contacto que se limitaba a mensajes, a felicitaciones en fechas especiales, a algún que otro intercambio de opiniones sobre sus proyectos profesionales y poco más. Pero el tiempo, dicen, cura todas las heridas. Y en este caso parece que también curó las dudas, los miedos y las inseguridades. Durante la pandemia de COVID-19, las circunstancias cambiaron radicalmente. El encierro, la distancia social, la incertidumbre, la reflexión sobre la vida, todo contribuyó a que Can y Demet se acercaran aún más. Se dieron cuenta de la importancia de las relaciones, de la necesidad de apoyo, de la importancia de estar cerca de las personas que realmente importan. Empezaron a hablar más, a compartir sus sueños y sus preocupaciones, a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Y poco a poco la chispa original, esa química que todos habíamos visto en la pantalla, resurgió con más fuerza que nunca. La distancia, el tiempo, la madurez, el crecimiento personal, el cariño que siempre se habían tenido, todo se combinó para que la llama del amor volviera a encenderse. Además, se dice que ambos habían pasado por relaciones complicadas, desilusiones amorosas. Can había tenido algunas relaciones mediáticas en Italia, y Demet, por su parte, había tenido matrimonios y noviazgos que terminaron en rupturas dolorosas. Y esto, quizás, los hizo valorar aún más el uno al otro. Encontraron en su amistad, en su complicidad, un refugio, un apoyo incondicional, un espacio donde sentirse seguros y amados. Se dieron cuenta de que en el fondo siempre se habían querido, que siempre habían sentido algo especial el uno por el otro. Y finalmente el amor verdadero, el que perdura en el tiempo, el que es capaz de superar las distancias y las adversidades, triunfó. La noticia, como es de esperar, generó muchísima alegría, pero también algunas reacciones inesperadas. Por un lado, los fans celebraron, corearon y enviaron mensajes de cariño, de apoyo, de felicitaciones y de buenos deseos. Los comentarios en las redes sociales eran unánimes: por fin, lo logramos, son el uno para el otro, que viva el amor. Los fans de Erkencikus sintieron que un sueño se había hecho realidad, que el final feliz que tanto anhelaban para sus ídolos, finalmente se había concretado. Por otro lado, también hubo algunas críticas, algunas dudas, algunas voces que cuestionaron la relación.
Algunos se preguntaron por qué habían tardado tanto en confirmar su relación. Habían estado jugando con los sentimientos de los fans. ¿Por qué no habían sido honestos antes? ¿Por qué habían mantenido la relación en secreto durante tanto tiempo? A estas críticas, Khan y Demet no tardaron en responder. A través de sus redes sociales, compartieron mensajes sinceros y emotivos, explicando que habían necesitado tiempo para procesar sus sentimientos, para estar seguros de lo que querían. Dijeron que habían priorizado su felicidad y que ahora, finalmente, se sentían preparados para compartir su amor con el mundo. Khan en su mensaje escribió: después de Erkencikus, ambos tomamos caminos diferentes, y necesitábamos tiempo para crecer, para madurar, para entender qué queríamos en la vida. La distancia nos hizo darnos cuenta de lo importantes que éramos el uno para el otro, de la conexión que siempre habíamos tenido. Hemos vivido momentos difíciles, hemos aprendido mucho, y ahora estamos listos para compartir nuestra felicidad con el mundo. El amor verdadero, el que es capaz de superar las distancias, el tiempo, las adversidades, es un tesoro que hay que cuidar y proteger. Y eso es lo que estamos haciendo. Demet, por su parte, escribió: la vida nos puso a prueba, pero nuestro amor siempre estuvo ahí, latente, esperando el momento adecuado para florecer. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles, hemos tenido que aprender a priorizar nuestra felicidad y nuestro bienestar. Y ahora, después de mucho tiempo, estamos felices de compartir esta alegría con ustedes. Queremos agradecer a todos los fans que siempre han creído en nosotros, que siempre nos han apoyado, y que han soñado con este momento tanto como nosotros. El amor verdadero es un viaje, y estamos emocionados de recorrerlo juntos. Y como dice el refrán, el tiempo da y quita razones. Hoy en día, Khan y Demet viven felices, y ya han anunciado planes de matrimonio. Su relación es cada vez más sólida, y han demostrado que el amor verdadero sí existe, que el amor que nace de una conexión especial, de una amistad, de la admiración mutua, puede superar cualquier obstáculo. Y para todos los que dudaban, para todos los que criticaban, para todos los que no creían, bueno, ahí tienen la prueba. La foto, el emoji del corazón, los mensajes, las declaraciones, el amor que irradian en cada aparición pública. La noticia, por supuesto, ha tenido un impacto muy fuerte en la industria del entretenimiento turca. Muchos productores y directores ya están pensando en proyectos que los reúnan de nuevo en la pantalla, imaginen. Ver a Khan y Demet protagonizando una nueva serie juntos. Sería un bombazo. Los guionistas ya están escribiendo historias, los directores están pensando en la dirección, los productores están calculando los presupuestos. Todo el mundo quiere que Khan y Demet vuelvan a trabajar juntos. Y los fans, por supuesto, están ansiosos por verlos juntos de nuevo, por revivir esa magia que los conquistó hace años. La posibilidad de una secuela de Erkencikus o una nueva serie con ellos como protagonistas es el sueño de millones de personas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos hablado sobre la impactante noticia de Khan y Demet, que sacudió al mundo el 21 de septiembre de 2025. Hemos repasado su historia, desde sus inicios en Erkencikus, pasando por los rumores, las especulaciones, hasta la confirmación oficial de su relación. Hemos analizado las reacciones de los fans y de la industria, y hemos visto cómo el amor, finalmente, triunfó. Hemos explorado cómo la amistad, el cariño y la madurez pueden ser la base de un amor duradero, que desafía el tiempo y la distancia. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya emocionado tanto como a mí. Sé que es una historia que nos toca el corazón a todos, y es que, ¿quién no sueña con un final feliz como este? Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan de la relación de Khan y Demet? ¿Creen que volverán a trabajar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, si les emocionó, si les hizo soñar. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de las series turcas. Y sobre todo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Cada semana les traigo las últimas novedades, los mejores chismes, los análisis más completos y todo lo que necesitan saber sobre el mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver, por ser parte de esta comunidad, por compartir su pasión por las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo, chao, y recuerden, el amor siempre triunfa.